Y estoy muy contento y también un poquito nervioso y emocionado a la vez, como que es un choque de muchas cosas, porque vamos a hablar algo durante todo este mes de diciembre que probablemente nunca hemos hablado, y es acerca de la Navidad. Es más, la serie de este mes se llama Hablemos de Navidad. Y creo que es importante saber y conocer cuál es el origen de la Navidad. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos por qué la Navidad, el porqué de la Navidad. Y hablamos algo de la Navidad, y cuando mencionamos Navidad dentro de la iglesia o dentro del cristianismo, es una palabra que conlleva muchos conflictos, trae muchas contiendas, trae diversas opiniones. Yo leía, me salía en TikTok un video donde estaba un pastor predicando y literalmente le tiraba con toda la Navidad, ¿no? Decía la Navidad y los que ponen el pino y se van ahí al infierno y que no sé qué tanto, y estás con tus esferas, y es muy contradictorio o es muy conflictivo este tema. Y la pregunta que constantemente nos hacemos: ¿los cristianos pueden celebrar Navidad? Y creo que durante esta serie Dios va a traer claridad, Dios va a sacar mucha ignorancia. Y quiero enseñarte en este día, como te decía, hay unos que piensan que la Navidad es una fiesta pagana. Hay unos que piensan que la Navidad es una fiesta del mundo, una fiesta de pecado. Es más, hoy podemos decir que la palabra Navidad dentro de la iglesia o dentro del cristianismo ha sido satanizada. Pero quiero enseñarte primeramente qué tan interesante es y cuánto provecho nosotros le podemos sacar a la Navidad. Di al lado: Navidad, tiempo de gozo, de gloria y de paz. Y para empezar, definamos qué significa la palabra Navidad. Y la palabra Navidad significa nativitas, y en otras palabras se resume como nacimiento. Navidad viene de una palabra conocida como nativitas, y esa palabra significa nacimiento. Aunque tenemos que aclarar algo muy importante: la Navidad, el origen de la Navidad fue por un nacimiento. Aunque es importante mencionar y es importante saber que Jesús no nació en estas fechas. Es más, los teólogos, estudios dicen que es casi imposible saber cuándo Jesús nació. Sin embargo, aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre, repite conmigo: Jesús no nació en diciembre, me encanta lo que sigue, porque no interesa si Jesús nació en diciembre, si Jesús nació en marzo, si Jesús nació en febrero. Otros piensan que Jesús nació en enero, por el Día de Reyes que conocemos. Lo interesante acá, o lo relevante acá, no es en qué fecha Jesús nació. Lo interesante es lo siguiente, y es que la razón principal de la Navidad es que Jesús vino al mundo a salvarnos. Lo repito una vez más. La razón principal de la Navidad es que Jesús vino al mundo a celebrarnos, a salvarnos. Y escuche, Navidad se origina de una palabra nativitas. Repite conmigo: nativitas. Y esa palabra significa nacimiento. Vuelvo a recalcar, es casi imposible saber cuándo Jesús nació. Porque aquí es donde nace un conflicto.
Y dice, es que Jesús no nació en diciembre. Entonces es que Jesús sí nació en diciembre. Y es casi imposible saber cuándo Jesús nació. Pero si se celebra Navidad, o si hablamos de Navidad, o la razón principal de Navidad, no es que Jesús haya nacido en diciembre, haya nacido en enero, haya nacido en febrero, en marzo, en cualquier mes. La razón principal que nosotros como cristianos debemos de tener es que Jesús vino al mundo a salvarnos. No se alegra usted por eso. Lo repito una vez más. La razón principal de la Navidad es que Jesús vino al mundo a salvarnos. Evidentemente, nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Cuando alguien te pregunte, ¿y a poco ustedes celebran la Navidad? ¿Y a poco ustedes ponen el árbol? ¿Y a poco ustedes ponen? ¿No? Usted no vio a la pastora cuántas luces puso allá afuera. La razón principal de la Navidad no es que Jesús haya nacido en estas fechas, o no es el creer que Jesús haya nacido en estas fechas. La razón principal para nosotros como cristianos es decir, yo no sé si Jesús nació en diciembre, si Jesús nació en enero, si Jesús nació en marzo, yo no sé, pero lo que sí sé es que un Salvador nació y vino para libertarme del pecado, de la esclavitud, de las tinieblas. Esa es la razón principal de la Navidad para un creyente. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos la Navidad de una manera sana, sin paganismo. Y cuando hablamos de paganismo o lo pagano, significa pecado, lo inmoral, lo incorrecto. Vuelvo a recalcar y quiero que pongamos una vez más el post, la razón principal. Y quiero que leamos juntos la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La razón principal de la Navidad es que Jesús vino al mundo a salvarnos. Esa tiene que ser siempre su rema en usted. No es porque, a ver, yo veía ese video y el pastor diría, y los pinos y no sé qué tanto, y las esferas y las luces. Yo imagino que si entrara acá se arrancaba las vestiduras. Escuche, Jesús evidentemente no sabemos cuándo Él nació. Pero ¿para qué nos peleamos en el saber cuándo Jesús nació? Mejor celebremos la Navidad, que significa ¿qué? Nacimiento. Y le damos el sentido a la Navidad de decir, estoy celebrando que un Salvador vino al mundo a rescatarnos. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, celebramos la Navidad de una manera sana. No como el mundo, no como el que no conoce una verdad. El mundo celebra una Navidad sin Cristo. Vemos que la Navidad que alguien que no conoce una verdad la celebra con alcohol, literalmente es un tiempo para amanecer y es un tiempo para tomar y la pregunta es, ¿dónde está la Navidad? ¿Cuál es ese nacimiento que está celebrando? Porque el mundo se ha confundido y celebra Navidad de una manera incorrecta, de una manera pagana. Ahora, claro, la Navidad hoy en día no es interesante. Porque hoy en día la gente no sabe que Navidad significa nacimiento. Y pensamos que Navidad es la familia, es las luces, es el árbol. Ya claro, nada de eso es malo. Pero si Cristo no está en el centro de la Navidad, eso nada funciona y nada sirve. Vuelvo a repetirlo. Hoy en día el mundo está celebrando una Navidad sin Cristo.
Y pensamos que Navidad es familia, que Navidad es luces, que Navidad es árbol. Y todo eso no es malo. Pero Cristo tiene que estar en el centro. La Navidad para nosotros es la celebración de un Salvador. Aunque sabemos que Cristo no nació en esta fecha, es un buen tiempo y una buena temporada para predicar el Evangelio. Quiero enseñarte esto. Es común escuchar, acércate a Dios, pero la Navidad es celebrar que Dios se acercó a nosotros. Una vez más lo repito. Es común escuchar, acércate a Dios, pero la Navidad es celebrar que Dios se acercó a nosotros. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer ante la postura de decir, celebro Navidad, es malo poner un árbol, es malo poner luces? Yo te digo hoy, no es malo. No es malo. Pero Cristo tiene que estar en el centro de esa celebración. Pastor, yo tengo un conflicto con eso. Para mí me conflictúa un árbol, para mí me conflictúan las esferas, para mí me conflictúan las luces. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3. Reciban al que es débil en la fe. Dile al lado, yo te recibo. ¿Cómo dice? Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Es un buen versículo para rechazar cuando me ofrecen algo, ¿verdad? Y así ya no puedo romper la dieta. Me acaba de venir una revelación. ¿Qué dice la Biblia? Dice, reciban al que es débil en la fe, no para entrar en discusiones. Y hoy en día la gente está discutiendo, Jesús nació, no nació, si nació, es malo el árbol, es malo las esferas, las luces. No es para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Ahora, llevémoslo, este versículo, llevémoslo a la Navidad. El que no tiene un árbol en su casa no juzga al que lo tiene. Y el que tiene un árbol en su casa, no juzgue al que no tiene. Si tienes esferas, no juzgues al que tiene. Y si no tienes, no juzgues al que no tiene. Porque el objetivo de la Navidad es celebrar que Cristo nos ha rescatado. Una vez más lo repito, el propósito de la Navidad es celebrar que Cristo nos ha rescatado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, si hoy podemos ponerle un título a esta enseñanza, repita conmigo, nacimiento, gloria y paz. Lucas capítulo 2, versículo 8. Hablamos del nacimiento. Recuerda, Navidad significa, es una palabra nativitas y significa nacimiento. La razón principal de la Navidad es celebrar que un Salvador ha venido a rescatarnos. ¿El árbol es malo? ¿Son malos las luces? ¿Las esferas? Pero Cristo tiene que estar en el centro. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, y hablemos de la gloria y la paz. Esta noche había
unos pastores en los campos cercanos. Y escuche, es muy importante que usted esta palabra la reciba, porque es la continuación del domingo. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. ¿En dónde? La ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió ese ángel a una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios, ¿qué dice? Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron unos a otros. Aclaro, estos pastores eran gente común y corriente. Literalmente, escucha, y esto me impacta porque en la cultura judía, literalmente, los pastores eran los menos, era el trabajo más vil, era el trabajo más despreciable en aquel entonces. Cualquier parecido con la realidad del 2023 es pura coincidencia. Y literalmente eran pastores de ovejas, de animales, y era un trabajo mal visto. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron unos a otros: vayan a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron ¿a quién? A María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Pero me encanta, porque dice la Biblia que alababan y decían: gloria a Dios en el cielo más alto. Otra traducción dice: gloria a Dios en las alturas. Y me encanta, porque es tan interesante y tan importante que la iglesia aprenda y sepa acerca de estas fechas, porque detrás de la Navidad hay una gran revelación que Jesús quiere traer a tu vida. Pero cuando los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas, también significa lo siguiente: que Jesús vino a mostrarnos quién realmente es Dios. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús vino a mostrarnos quién es realmente Dios. Si usted pregunta, ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús. Es bondadoso, lleno de misericordia. Jesús es el reflejo de Dios aquí en la tierra. Porque hay un conflicto que decimos, pastores, que Dios es otro y Jesús es otro, que Dios es malo y Jesús es bueno. No, Jesús es como Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Cristo, ¿qué dice? Es la imagen visible del Dios. Repite conmigo: Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Una vez más, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas. Fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existía en los lugares celestiales
y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida, ¿qué dice? Toda la creación. Repite conmigo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, escucha, cuando decían, gloria a Dios, es el reflejo, estaban declarando, es el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Cuando los ángeles decían la gloria, o ¿qué significa la gloria de la Navidad? Es saber y conocer quién es Dios. Esta es la gloria de la Navidad. ¿Por qué los ángeles decían gloria a Dios en las alturas? Porque la gloria de la Navidad es saber y conocer quién es Dios. ¿Me estoy explicando? La gloria de la Navidad es saber y conocer quién es Dios. Recuerden, en la antigüedad Dios no se manifestaba más que a un sacerdote. Cuando nace Jesús en Belén, los ángeles dicen gloria a Dios. Y Colosenses lo conecta y dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces la gloria de la Navidad es saber y conocer quién es Dios. Por eso celebramos Navidad. Un nacimiento que hoy podemos ver cómo es Dios. Entonces, ¿cuál es la paz de la Navidad? Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y creo que es un tiempo, iglesia, donde nosotros tenemos que estar con paz. La paz no es para gente perfecta, es para quienes ponen su fe en Cristo Jesús. La paz de la Navidad es ver a Jesús como Dios lo muestra. Voy a repetirlo. La paz de la Navidad es ver a Jesús como Dios lo muestra. La gloria significa conocer a Dios, acercarnos a Él. La paz, dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz. Eso fue una declaración muy profética, porque la humanidad podía empezar a conocer cómo es Dios. Colosenses dice, Cristo es lo visible del Dios invisible. La paz. Lucas dice, Romanos dice, es esa paz que podemos recibir mediante Jesucristo. No sé si me estoy explicando en esta noche. Detrás de la Navidad y detrás de esta fecha hay algo tan poderoso que la iglesia tiene que recordar. La pregunta es, ¿estamos nosotros celebrando la gloria y la paz en estas fechas? ¿Estamos recordando la gloria y la paz de Jesús en esta fecha? Porque eso es interesante. Jesús no solamente quiere que usted sepa de un nacimiento. Jesús quiere que Cristo sea un rey en su vida. Jesús únicamente no está interesado en que tú sepas de un nacimiento. Él quiere Él quiere ser un rey en tu vida. Porque hay dos tipos. ¿Cuál es la ignorancia de la Navidad? Primeramente, hablábamos, la gente, los cristianos no saben qué es Navidad.
y Navidad es nacimiento. Esa es la ignorancia dentro de la iglesia. Pero la ignorancia sin Cristo es una fiesta llena de vicios, llena de maldad, desenfrenada. Pero también existe unos que, por ejemplo, dicen, hay que poner el nacimiento. Y tal vez muchos saben acerca de un nacimiento, pero no de un rey. Y creo que muchos hoy en día nos hemos quedado con el nacimiento y no con el rey. Lucas capítulo 2, versículo 6. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. El domingo le explico acerca de ese alojamiento. Repite conmigo: pesebre, Salvador. La pregunta es, para ti, ¿quién es Cristo? O más bien la pregunta es, ¿dónde tienes a Cristo colocado en tu vida? ¿En un pesebre o en un rey? Escucha lo siguiente. Tenemos a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo hemos dejado crecer para que se convierta en el Rey de nuestra vida. Y la humanidad hoy en día tiene, el nacimiento de Jesús, y usted ve y ponen el niño y el burrito y tantas cosas y que los amarrean. Usted lo hacía, ¿verdad? Y es tan interesante que tanta revelación que hay en este capítulo. Tenemos a Jesús como Salvador, pero no hemos dejado que se convierta en el Rey de nuestra vida. En otras palabras, tenemos a Jesús en el pesebre, no como el Rey. Herodes, vamos a ver el domingo, pero me pica la lengua. Herodes no tenía problemas con el niño. Herodes tenía problemas con el rey. Hoy en día la iglesia tiene al Salvador, pero no tiene al Rey. No ha permitido que Cristo crezca en nuestros corazones. Y quiero enseñarte, iglesia, que Cristo hoy en día no está en un pesebre. Él está como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿en qué lugar tenemos a Cristo? ¿Lo tenemos en el trono o lo tenemos en el pesebre? Jesús creció. Jesús fue a más. Lucas dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 59. Jesús se quedó en el pesebre. Así dice. Es tan incoherente que la gente hoy en día celebra el nacimiento de un niño y ponen un nacimiento, y no tengo problema con eso. Pero es tan tonto celebrar únicamente y que Jesús se quede en un pesebre y no como un rey. Cuando la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Y qué significa, pastor? Es más, volteate con el y pregúntale, ¿en dónde está Cristo en tu vida? ¿En el pesebre o en el trono? Y es tan interesante esto, porque no lo hemos dejado crecer para que dirija nuestros pasos. Y sí, los cristianos hoy en día queremos tener siempre a Jesús en el pesebre y no el que gobierne el rumbo de nuestras vidas. No le permitimos al Señor crecer en nuestra vida. Es que muchos hemos cometido grandes errores de los cuales siempre al final del año nos arrepentimos. Y muchos no hemos dejado que Jesús salga del pesebre. Por eso te dije, gloria
paz, nacimiento. Jesús no quiere que en tu vida se quede únicamente en el pesebre. Jesús quiere que tú crezcas. Lucas capítulo 2 dice que crezcamos en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios. Repite conmigo: tengo que crecer en sabiduría, estatura y el favor de Dios. ¿Por qué constantemente no estamos creciendo? ¿Por qué constantemente no estamos yendo a más? ¿Por qué constantemente nuestra vida no va en aumento? Porque tenemos a Cristo en el pesebre, no en el trono. Cristo ya no está en el pesebre. Marcos capítulo 16 versículo 20: y después de esto Jesús fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Cristo no está en el pesebre, Él está en el trono. ¿En qué lugar tienes a Cristo en tu corazón? ¡Wow! ¿En el pesebre? ¿En un pesebre o en un trono? El Salvador. Herodes era malo. Y Herodes no tenía un problema con el bebé, tenía un problema con el rey. Hoy en día la gente no tiene problemas con el nacimiento de Cristo porque muchos celebran la Navidad. Usted no ve esta celebración a nivel mundial como una fiesta de Pascua, como una fiesta de Pentecostés, una fiesta de tabernáculo, porque la gente no tiene problemas con el bebé. Aunque sin embargo el enemigo ha distorsionado la Navidad. El domingo aprendemos de eso. Pero escuche, y es que no puedo dejar porque está muy conectado a la enseñanza. No tienen ningún problema con el nacimiento. La gente hoy en día tiene un problema con el rey, con el que gobierna, con el quien dirige los pasos, con el que lleva los tiempos, con el que dice sí y no. ¿Cuántos me dicen amén en este día? La pregunta es, ¿qué pasa si no permitimos que Jesús salga del pesebre? Di al lado, quita a Jesús del pesebre y ponlo en el trono. Porque en el trono está el que dirige, el que manda. Y muchos no hemos permitido que Cristo sea nuestro Rey y nos quedamos con el Salvador. Número uno, ¿qué pasa si no permitimos que Jesús salga del pesebre? Número uno, no crecemos en sabiduría. La sabiduría la podríamos explicar en algo tan sencillo. Mucha gente hoy en día carece de sabiduría porque no ha permitido que Cristo sea el Rey. Iglesia, yo no conozco a un cristiano, escucha, no hay crecimiento espiritual si no está la palabra de Dios. No existe. No existe un crecimiento espiritual si no está la palabra. Dios es un Dios de balances. Dios permite el verano para que exista el invierno. Dios permite la lluvia para que haya cosecha. Dios es un Dios de balance. Y no existe un crecimiento espiritual si no estamos estudiando la carta de un rey. Es tan tonto crecer, que es tan tonto pensar que el músculo va a crecer si no comes proteína. No existe eso, hermano. No existe eso. Y cuando Cristo no es el Rey de nuestra vida, no crecemos en sabiduría. Y
dice la Biblia, Cristo, Lucas 2:52 dice, Cristo crecía en sabiduría. ¿Qué sabiduría? Tan fácil y sencillo. Sabiduría es saber cómo. Repite conmigo, sabiduría es saber cómo. Y muchos este año quisimos arreglar nuestro matrimonio, formar a nuestros hijos, dejar algún vicio, salir de deudas, pero no lo hicimos porque no supimos cómo. ¿Por qué? Porque nos hizo falta sabiduría. ¿Sabiduría qué es? Saber cómo. Eso es sabiduría. 2, cuando no dejamos que Cristo salga del pesebre, tomamos decisiones inmaduras. La Biblia dice que Jesús crecía físicamente y mentalmente, pero nosotros, por no dejar que Jesús crezca en nuestra vida, hemos envejecido, hemos llegado a la edad adulta y seguimos cometiendo los mismos errores infantiles y tomando las mismas decisiones inmaduras. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios. Nosotros tenemos que crecer en gracia para con Dios. En otras palabras, cuando dice la Biblia, y crecían en sabiduría, en estatura y en el favor para con Dios. Es decir, en una vida agradable al Señor, en una vida avivada, en una vida que honrara a Dios. Hoy te digo de parte de Dios en esta noche, iglesia, deja que Jesús salga del pesebre. Coloca a Jesús en el trono y no en el pesebre. Porque tener a Jesús en el pesebre es creer que hay un Salvador. Tener a Jesús en el trono es saber que hay un Rey que gobierna y dirige nuestras vidas. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, ¿qué sucede cuando no permitimos? Y con esto quiero ir cerrando en esta noche. ¿Qué sucede cuando no permitimos? Cuando no permitimos que Jesús salga del pesebre. No crecemos en sabiduría. Seguimos tomando decisiones inmaduras. Número 3, no somos agradables a nuestro prójimo. Nuestro carácter nos ha vuelto gente insoportable, con un temperamento no de gracia, sino de desgracia. Somos gente insoportable, no somos luz, porque Cristo no ha crecido en nosotros. ¿Usted conoce a alguien que tristemente es decir eso, decir, yo la verdad que a Dani no le voy a decir nada porque todo se ofende? ¿Usted conoce personas así? O una relación que se dice, ya la verdad yo no puedo hablar con ella o con él porque si yo se lo digo se va a molestar. ¿Sabes cómo se llama eso? Volvernos personas insoportables ante nuestro prójimo, porque no hemos crecido en carácter. No hemos crecido en carácter. Escucha, Cristo creció en sabiduría, en madurez y en carácter. Porque dice que era para con Dios y otros. La pregunta es, para ir terminando en esta noche, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos entonces sacar a Jesús del pesebre y dejarlo que crezca en mi vida? Juan capítulo 3, versículo 30 dice, Juan el Bautista dijo, a él le toca crecer y a mí me toca menguar.
¿Cómo podemos permitirle? Juan el Bautista dice, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Si queremos que Jesús crezca en nuestras vidas, tenemos que menguar. Morir cada día para que Jesús reine en mi corazón. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si podemos decir, podemos resumir esta enseñanza, sacar a Cristo del pesebre, se resume en esto. No, el versículo, perdón. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Quieres sacar a Cristo del pesebre? Permite que Cristo viva en ti. Crucifica tu yo. Pastor, ¿qué es menguar? Menguar significa irse consumiendo poco a poco para que Jesús crezca en mi vida. Eso es menguar. Irme consumiendo poco a poco para que Cristo crezca en mi vida. Hoy te digo otra vez de parte de Dios, iglesia, una vez más, saca a Jesús del pesebre y deja que crezca en tu interior. Repite conmigo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Termino con esto. El lema de la serie, ¿cuál es? Navidad es Cristo con nosotros, Cristo en nosotros, Cristo creciendo en nosotros. Esa es Navidad. Cristo con nosotros. El árbol, las luces, las esferas es Cristo conmigo, Cristo en nosotros y Cristo creciendo en nosotros. Saca a Jesús del pesebre y ponlo en el trono para que Él crezca en tu vida, para crecer en sabiduría, en madurez, en favor con Dios y con otros. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Si tú me dices en este día: pastor, quiero que Cristo crezca en mi vida y voy a honrar el pesebre. No es que el pesebre lo vamos a tirar, no. El pesebre se honra, pero el lugar que Cristo tiene que ocupar es el trono. Si tú me dices hoy: pastor, quiero menguar para que Cristo crezca en mi vida y que yo crezca en sabiduría, en madurez y en favor para con Dios y otros, a la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Levanta tus manos y dile: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Vamos, sigue en este día. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, le entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
Quiero que pongas la mano en tu corazón es tuyo. Yo quiero y repitas conmigo: Padre Celestial, yo te pido en este día que tú estés en mi vida, que crezcas en mi vida. Y en esta noche yo decido menguar poco a poco para que Cristo crezca en mí. Señor, honro el pesebre, pero hoy sé que tu lugar es el trono, que tú eres mi rey, mi gobernante, y te pido, Señor, que tú me lleves a crecer en sabiduría, en madurez, en favor para con Dios y mis hermanos. Repite conmigo: Navidad es Cristo con nosotros, Cristo en nosotros y Cristo creciendo en nosotros. Dile: Señor, enséñame a menguar cada día para que tú crezcas en mi corazón y en mi vida. Levanta tus manos en alto y adora por un momento y dile en este día: quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos una vez más, díselo: quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Vamos, dígaselo, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero